Porque ayer, como les decía, fue el Día Mundial del Asma. Desde el año 1988 se fija el primer martes del mes de mayo justamente para recordar esta enfermedad que no logran controlar, como les decía, en el avance 1 de cada 3 personas. Estamos hablando de una enfermedad crónica no transmisible, pero que es la más frecuente, tanto en niños como en adultos. Y presten atención a estas cifras. Se estima que aproximadamente afecta a casi 340 millones de personas. 340 millones de personas a nivel mundial. Lo importante, como les decía también hoy al comienzo, que hablamos de una enfermedad que es manejable, que es controlable, que obviamente que es diferente o se presenta de manera diferente en cada persona, pero bueno, con medicación que hoy existe y muy buena, y fundamentalmente evitando los desencadenantes de la crisis aguda, se puede, por suerte, manejar, reducir sus síntomas y también, obviamente, su gravedad. Como les decía, es una enfermedad crónica, no transmisible, que se caracteriza por una inflamación a nivel del revestimiento interno de la mucosa de los bronquios, y eso determina que la luz del bronquio, producto de esa inflamación interior, se reduzca, y si se reduce, lo vemos allí, eso obviamente lleva a una disminución del ingreso de aire del exterior y por lo tanto de oxígeno. Básicamente es eso, y por lo tanto el tratamiento va a apuntar a reducir ese proceso inflamatorio. Los síntomas más habituales son la falta de aire, la sensación de pecho cerrado, también los tos, de ahogo, no podés respirar, o sea, tenés que hacer un esfuerzo respiratorio importante, tos y lo que se llama silbidos, ¿no? La persona que está con una crisis de asma en ese momento, uno cuando ventila le siente ese pitillo, ¿no? Ese pitillo en respiratorio. La causa de origen en realidad no se sabe, lo que sí se conoce es que, como veíamos allí en las imágenes, hay un proceso inflamatorio que cierra entonces la luz bronquial. Hay además una predisposición genética también y muchos factores que tienen que ver con lo cotidiano, ¿verdad? Cuando hablamos de factores desencadenantes, sobre todo en las grandes ciudades, hablamos de la contaminación ambiental, el cigarrillo, sobre todo cuando tienen chicos o hay integrantes de la familia con asma, por favor, no fumar adentro de la casa. Sí. Y en esta época que viene ahora el invierno, también las estufas a leña. Las estufas a leña y todo aquello que genere humo adentro de la casa, más allá de los ácaros y todo lo que es la contaminación, obviamente favorecen la crisis asmática. Como les decía, muchos factores son evitables y muchos jóvenes que tuvieron asma en edades tempranas pueden llegar a la edad adulta, y esto hablamos ya de complicaciones crónicas, con dificultades realmente importantes en su capacidad respiratoria. Para ir terminando, hay una iniciativa global para el asma que se llama GINA, que es una asociación internacional, que se ha propuesto este año lo que se denomina achicar la brecha en el asma, o sea, tratar de disminuir esta afección y de alguna manera intentar controlar que aquellos 1 de cada 3 que no pueden manejarla adecuadamente puedan realmente concretar o cristalizar ese adecuado manejo y tratamiento. Y por eso se han propuesto proporcionar acceso al diagnóstico y tratamiento a los diferentes grupos socioeconómicos, étnicos y etarios, tanto en países desarrollados o aquellos que tienen diferentes tipos de carencias, promover la interacción entre todos los niveles de la atención de salud, sea primario, secundario y terciario, algo que es importante porque generalmente, obviamente que a nivel primario es donde se hace más promoción y prevención de salud y se trabaja justamente en estos aspectos de cómo evitar la aparición de la crisis asmática y no ir directamente después a un nivel secundario o terciario con un cuadro ya agudo o más severo porque no se tomaron las medidas adecuadas. Proveer material educativo e informativo a pacientes con asma para que los mismos se conviertan también en decisores de su tratamiento, combatir la creencia de que el asma solo se puede controlar con altas dosis de corticoides, que es algo que a veces la gente tiene miedo por las consecuencias que tiene. Hoy hay otros fármacos, no digamos que lo sustituyen, pero que sí complementan el manejo con corticoides a los cuales no hay que tenerles miedo. Y por último... O sea, tienen mala prensa históricamente. Exactamente. Y por último, la GINA plantea educación del personal de salud, eso también hay que tenerlo en cuenta, para darle la importancia a la patología como a otra, sobre todo en lo referente a la adherencia a los tratamientos, al uso de los inhaladores, que a veces la gente los usa mal. Capaz que un día podemos hacer una clase práctica de cómo se tiene que usar adecuadamente unidad. No, o sea, si lo vas a comprar en farmacia quizás sí, pero hoy con el sistema de salud y a nivel público te los suministran. Bien. Y bueno, y a nivel mutual tendrás que pagar el ticket correspondiente dependiendo de qué tipo de socio seas, ¿no? Detección también de las exacerbaciones correspondientes. Y este último punto es importante porque dice que existe en la población general y también en algunos trabajadores de la salud el concepto de que el asma es
solamente una enfermedad crónica y como es crónica a veces no se hace el manejo adecuado. Así que bueno, era más o menos decirles algo para recordar esta patología tan frecuente, como les decía, que es controlable, que es tratable, que hay que evitar los factores de riesgo y hay muy buena medicación a la que no hay que tenerle miedo para, bueno, vivir mejor, ¿no?